Imagina este cable que está aquí, a una atadura que una persona tiene, y esta atadura está en el pie, y la persona puede caminar con libertad en este lugar y no pasa nada. Y la persona se sigue moviendo con libertad, puede danzar incluso, puede servir, puede caminar, puede hacer una serie de cosas, pero cuando la persona quiere ir más allá, cuando la persona quiere avanzar a otro nivel, o subir un escalón, esa fuerza extraña o esa atadura lo atrapa, lo detiene y provoca una caída. Y provoca un tropiezo en aquel que venía caminando genuinamente, en aquel que era sincero en hacer las cosas, en aquel que estaba apasionado por el Señor. Algo extraño le pasó, llegó a un tope y se apartó del camino. De eso quiero hablarte el día de hoy, en el contexto de Lucas 10, donde el Señor está enviando a sus discípulos a predicar. En Lucas 10:3, el Señor dijo: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, vamos por caminos difíciles. Como discípulos del Señor nos toca pasar entre lobos, o sea, en peligros, ante lo que nuestros ojos naturales pudieran ver, aunque entendemos que en lo espiritual es más poderoso el que está con nosotros. El versículo 5 dice: en cualquier casa donde entréis, habla de entrar a casas, a llegar a familias, primeramente decid paz sea esta casa, o sea, bendigan. Yo los envío en un trabajo nada sencillo, pero los envío a bendecir. Es lo que está diciéndoles el Señor. Los envío a dar paz. No como la zarza de la semana pasada, que en lugar de dar palabra de parte de Dios, amenazó con quemar con fuego a los que no se pusieran bajo su sombra. Aquí Jesús nos envía a dar paz a las casas. Versículo 9 dice: sanen a los enfermos que en ella haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Van como corderos en medio de lobos, pero van a bendecir casas, van a bendecir personas, van a decir shalom, que es una especie de saludo, de decir paz, de decir el Señor te bendiga, te imparta paz. Pero el Señor dice: vayan y sanen los enfermos. Si hay enfermos ahí, sánenlos y díganles que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Establezcan reino. Vayan a esas casas, bendíganlos, sanen a los enfermos y establezcan reino. Versículo 17 dice que después ellos volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Aquí vemos que Jesús tenía una estructura de 70 discípulos. En Lucas capítulo 10 eran 12 discípulos, pero en Lucas capítulo 10, en el 9 eran 12 discípulos, pero en Lucas 10 ya tenía una estructura de 70 discípulos, a los cuales se envió a predicar y establecer el reino de Dios. Yo quiero que te imagines Tampico, Madero y Altamira con 70 discípulos de Cristo, llevando el evangelio del reino, llevando un mensaje de paz, sanando a los enfermos y estableciendo reino. No estoy hablando de simples personas que llegan con un folleto o simples personas que llegan con un mensaje, sino discípulos de Cristo que forman parte de una estructura del reino de Dios llamada para establecer en esta generación el reino de Dios en esta comunidad. ¿Hay alguien aquí? Entonces, estamos hablando de esa estructura de 70 personas, los cuales, después de ser enviados, regresaron con gozo diciendo que habían echado fuera a los demonios. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios se sujetan ante el nombre de Jesús. Estos discípulos pasaron de la clase teórica a la clase práctica.
Estos discípulos dejaron la congregación, dejaron el grupo de vida, dejaron el discipulado para ir a donde estaba la necesidad. Fueron a donde estaban las personas, se acercaron a las casas, las bendijeron, las sanaron. Se encontraron personas endemoniadas, pero se dieron cuenta que lo que Jesús les había dicho acerca de que les daba poder y autoridad era una realidad. De modo que regresaron con gozo diciendo: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. En ese contexto Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. Yo estoy seguro que esas mismas palabras las va a decir Jesús de Tampico, Madero y Altamira, a causa de un grupo de discípulos que está llevando el evangelio, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Vamos a provocar que el reino de las tinieblas, que la potestad del aire sea derribada por el poderoso nombre de Jesús. Vamos, alguien dele un aplauso fuerte al Señor. A esa estructura de 70 discípulos, el Señor les dio una impartición de poder mayor que la que habían recibido en Lucas 9. Una impartición de poder sobre serpientes. Esa serpiente que seduce el alma. Esa serpiente que habla a la mente. Esa serpiente que pone semillas de rebelión, semillas de desobediencia. En este contexto Jesús les da autoridad les da autoridad sobre las serpientes, sobre las escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Previamente, en Lucas 9, leemos que Jesús les dio a los primeros 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Digamos que fue una primera impartición sobre ellos. Una impartición de poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Pero en Lucas 10 hubo una impartición mayor, porque hubo una impartición sobre el equipo de 70, donde también deberían estar, sin lugar a dudas, los 12 recibiendo esa impartición. Y era una impartición para la toma de ciudades. Era una impartición para la conquista de zonas. Porque cuando Cristo dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo, está hablando que el principado que gobernaba una zona, el principado que gobernaba una ciudad, había sido derribado a causa de que 70 discípulos con mentalidad de reino y entendidos de que habían recibido autoridad de parte del Señor, estaban en operación, estaban en actividad y fueron y regresaron con gozo, dándole un buen reporte de que los demonios se habían sujetado en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces vemos cómo una impartición debe activarse, y es la impartición de Lucas 9, para que podamos llegar a la impartición de Lucas 10, donde podremos sacudir ciudades, alcanzar territorios para la gloria del Señor. Lucas 9 es semejante a lo que leemos en Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículos 15 al 18, dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación está determinada a creer. Si crees, te bautizas, y si crees, eres salvo. Si no crees, no puedes ser salvo. La salvación está determinada a creer y no tanto a bautizarse, porque bautizarse fue un resultado de creer. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Entonces son salvos. A ver, levante su mano si usted recibió el evangelio de Cristo y ahora es salvo. Amén. Ahora mira lo que dice el versículo 17: y estas señales seguirán. O sea, el resultado de predicar el evangelio es que habrá gente que crea. Y de esa gente que en verdad creyó, será bautizada y por haber creído será salva. Pero además hay evidencias de que la persona creyó. Hay evidencias de que la persona verdaderamente recibió a Cristo. Y una de las evidencias que vemos en este pasaje es que le seguirán señales. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que si verdaderamente hemos creído en Jesús,
tenemos que creer también en este pasaje que dice que en el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios. ¿Alguien dice amén? Esto implica que yo debo ser un discípulo como el de Lucas 9. Un discípulo dispuesto a ser enviado. Un discípulo dispuesto a ir a compartir el evangelio. Un discípulo dispuesto porque por cuanto yo creí, me bauticé y por cuanto creí soy salvo, pero por cuanto creí hay una señal que me sigue. Y esa señal que me sigue es que en el nombre de Jesús voy a echar fuera los demonios. Si alguien de mi familia está siendo atormentada por un demonio, en el nombre de Jesús yo tomo autoridad, reprendo ese demonio y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Si un vecino de pronto está con situaciones espirituales, el Señor permite que ese demonio se manifieste porque cerca hay un creyente de Jesucristo que se levanta en autoridad y va y echa fuera ese demonio en el poderoso nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Esto implica que siempre debemos estar preparados. Porque cuando una persona que está endemoniada manifiesta un demonio, no podemos decir, déjame ir a preguntarle a Dios si me da permiso de liberarlo. De ninguna manera. Si se está manifestando el demonio es porque el Señor lo trajo hasta donde tú estabas, porque Él sabe que tú con la autoridad que te ha dado de hijo de Dios vas a echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí tiene que perder todo temor a echar fuera demonios. Alguien de aquí tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús y plantarse como hijo de Dios para reprender toda fuerza del enemigo y hacer libre a los cautivos. ¿Alguien dice amén? Usted tiene que creer en esta verdad. Porque si usted no se mueve en esta verdad, entonces usted no ha creído en Jesús. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y si usted no cree que puede echar demonios fuera en el nombre de Jesús, usted debería preguntarse entonces si verdaderamente es salvo. Usted debería preguntarse entonces si verdaderamente ha entregado su vida a Jesús. Porque si usted cree en Jesús, usted ya es salvo. Pero si usted cree en Jesús, una evidencia es que usted toma autoridad y echa fuera demonios en el poderoso nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora dice allí, tomarán, en el versículo Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Digamos que esto que aparece en Marcos capítulo 16 es semejante a lo que leemos en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, cuando envió a sus primeros 12 discípulos, los envió porque ellos creían en Jesús. Los envió y ellos fueron porque creyeron en la palabra que Jesús les dio. Entonces, esto que Jesús hizo con ellos en Lucas 9 es lo mismo que leemos en Marcos capítulo 16. Los 12 discípulos de Lucas 9 creyeron, fueron enviados a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Mientras no te dispongas a servir, solo tendrás información escritural en tu mente. Mientras no te dispongas a activar tu fe y servir al Señor compartiendo las buenas nuevas, solamente habrá información en tu mente. La información de la Escritura que dice que estas señales seguirán a los que creen, pero no te están siguiendo porque no te has activado. Por eso es importante disponernos para servir al Señor, porque cuando tú te dispones a servir, activas en la parte espiritual este pasaje de la Escritura. Deja de ser una información porque se ha convertido en una revelación que tú vives. De manera que si en el trabajo, en la escuela o en cualquier lugar se manifiesta un demonio, tú sabes que eres la respuesta para esa persona que está en necesidad, porque tienes autoridad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces tenemos que disponernos a servir. Porque al disponernos a servir activamos esta palabra, la creemos y nos movemos en esa dirección y entonces lo vamos a ver una realidad en nuestra vida. Si te mantienes activo y te mantienes sirviendo, avanzando, podrás llegar a la impartición que leímos en Lucas capítulo 10.
podrás ser parte de un equipo de reino, de un equipo de 70 escogidos que han sido posicionados o establecidos en esta comunidad para transformarla en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que entre nosotros está esa estructura de 70. Yo creo que entre nosotros están esos 70 que serán establecidos con esa mentalidad de reino, con esa autoridad para transformar esta ciudad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Entonces, primero eres parte de los 12, o sea, un enviado a servir, un enviado a predicar las buenas nuevas, un enviado a sanar enfermos, y después, de acuerdo a nuestra fidelidad, podremos ser designados dentro de esos 70. Y no me malentienda, no quiero decir que yo voy a elegir 70 personas, sino que en el ámbito espiritual tú tendrás ese rema, que eres parte de esos 70, que eres parte de una estructura de reino, que eres parte de un equipo que ha recibido una impartición para aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que va a provocar que el diablo caiga como un rayo, que la potestad del aire sea derribada, los cielos sean abiertos y esta comunidad sea transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. De manera que empezamos activándonos como en Lucas 9 y después nos activamos como en Lucas 10. En nuestro servicio primero vamos por los 12, pero después debemos ir por los 70. Esos primeros 12 a quienes les compartimos el evangelio, los sanamos en el nombre de Jesús, pero después vamos por los 70, por la tercera generación, por los nietos espirituales. Y es ahí donde se requiere esa impartición espiritual, que puedas sostener lo que el Señor te está soltando. Habla de que debemos ser fieles en un grupo, de que debemos ser fieles y cuidadosos de la gente que se nos ha entregado, se nos ha confiado. Debemos amarla y sanarla para después ir por los demás, porque al tener los 70 es cuando se nos imparte esa asignación de parte del cielo. Sin embargo, una vez que te activas, ¿qué crees que tratará de hacer Satanás? ¿Qué crees que tratará de hacer el enemigo? Porque el enemigo, como vamos a ver en estas próximas semanas, entiende estas estructuras de reino. Entiende que el 70 es un número de una estructura de reino. De manera que se va a levantar para desbaratarte tu trabajo. Se va a levantar para presentarte oposición, de manera que no puedas avanzar hacia esa asignación o impartición de Lucas capítulo 10. Se levantará con fuerza para que tu estructura no se levante. Te dejará tener grupo, pero si se trata de una subred, va a tratar de detenerte. Si ya te asignaron una subred, tratará de detenerte para que no tengas una red. Va a hacer que tus discípulos se caigan, va a levantarse con fuerza, y si nosotros no estamos firmes o entendidos, nos pueden volver en sus artimañas. Por eso Jesús en Lucas capítulo 10, después de que los discípulos regresaron con gozo diciendo, aún los demonios se sujetan en tu nombre, y el Señor dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo, les dijo en el versículo 20, no se regocijen en esto de que los espíritus se os sujetan. Antes bien, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el cielo. O sea, esto de que los demonios se sujetan es un asunto de autoridad. Un asunto de autoridad que Jesús dice, yo les di. Esa autoridad viene del cielo. No se regocijen tanto de que los demonios son echados fuera. Regocíjense más de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O están escritos en el cielo. Porque mira, si echas fuera al demonio que está en una persona, ese demonio puede ocasionalmente regresar a esa persona. Tú le ministras liberación, le ministras consejería a una persona, pero la persona no se afirma. Y al no afirmarse,
vuelve al mundo. Y al volver al mundo, los espíritus que salieron vienen con 7 peores y el estado es peor de la persona. Y tú le compartes el evangelio a otra persona, te mantienes firme. Y al mantenerte firme, ministras la palabra a otra persona y esta persona presenta problemas espirituales, le das consejería, le ministras liberación y la persona es libre. Pero si la persona descuida su vida espiritual, tarde o temprano los demonios que se salieron vuelven a regresar a la persona. Y si tú sigues haciendo una dinámica así, de manera que la gente que estás ganando la estás perdiendo, la gente que estás ganando la vuelves a perder, corres el riesgo de desanimarte. Y al desanimarte, corres el riesgo de descuidar tu altar y tu comunión con el Señor. Y al descuidar tu comunión con el Señor, corres el riesgo de enfriarte. Y al enfriarte, corres el riesgo de dar lugar o abrir puertas a cosas que no te convienen. Y al abrir puertas a cosas que no te convienen, corres el riesgo de que tu nombre sea borrado en el libro de la vida. ¿Estás aquí conmigo? O sea que el Señor dice, como dice el apóstol Pablo, el que dice que está firme, mire que no caiga. Por eso el Señor les dice, asegúrense más de que su nombre siga escrito arriba. Asegúrense más de que su nombre, el nombre de ustedes, esté escrito allá arriba. ¿Alguien está aquí conmigo? Como diciéndoles, el día que ustedes se entregaron a Cristo, fueron libres de espíritus malos. Asegúrense de que no vuelvan. Asegúrense de permanecer en libertad. Forman parte de un equipo especial, pero deben cuidar su comunión con el cielo. Los espíritus buscarán volver a su antigua casa. Por eso deben tener puertas cerradas. No se regocijen de que los uso en ministrar liberación. Asegúrense de que sus nombres permanezcan allá arriba. No se regocijen de los resultados que tienen. Porque si se regocijan solamente de los resultados que tienen, en lugar de regocijarse en el Señor, corren el riesgo de perder su enfoque y mirar el resultado de tu trabajo como algo que te enorgullece, cuando en realidad lo que debemos hacer es estar contentos y alegres porque la mano del Señor está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Ahora estamos hablando de nuevos comienzos. Nuevos comienzos. ¿Cómo es un nuevo comienzo? El nuevo comienzo en tu vida espiritual. No teníamos a Cristo, ahora tenemos a Cristo. Y en esta nueva vida de los que creen en Jesús, una de las cosas que tenemos que tomar autoridad es echar fuera demonios, predicar el evangelio, sanar enfermos y mantenernos en libertad. Amén. Y hablando en este contexto de nuevos comienzos, vemos en la parábola del libro de Jueces, retomando la parábola de los árboles de aquel campo, vemos que en el pueblo de Israel hubo un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo el Señor lo permitió por mano de Gedeón. El pueblo había caído en esclavitud. El pueblo estaba oprimido por Madián. Habían caído en pobreza. Pero hubo un renacer en la nación. Hubo un despertar en la nación y el Señor levantó a Gedeón como un juez, como un libertador que finalmente terminó con los madianitas, con el ejército que los tenía oprimidos. Después de Gedeón se estableció una estructura fuerte por medio de los 70 hijos de Gedeón. Esto lo enseña la palabra, y entrando en el contexto de los 70 de Jesús, vemos en Jueces capítulo 8 y capítulo 9 que había 70 hijos de Gedeón que formaron una estructura por medio de la cual se regía aquella nación, aquel pueblo. Una estructura de reino donde nadie se proclamaba rey, sino que el rey de aquel pueblo era el Señor. Era una estructura de reino. Pero en ese nuevo comienzo,
Ese despertar o ese renacer, aplicándolo al creyente que renació, que tiene una vida espiritual, pero que con el paso del tiempo esa atadura lo hace caer, y llevándolo al contexto de lo que estamos haciendo nosotros, que nuestra asignación es predicar el evangelio, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, restaurar a los quebrantados de corazón. Nosotros también corremos el riesgo de llegar a un tope y que de pronto una situación se levante para hacernos caer. Situaciones que vienen a nuestra vida y que provocan una caída. Algo así pasó en aquella estructura de 70 hijos de Gedeón. En ese nuevo comienzo se levantó un hombre llamado Abimelec para romper la estructura de 70 que se había establecido. Un hijo de Gedeón, un hijo nacido de una criada, un hijo nacido fuera del matrimonio, digamos, fue el que se levantó para matar a los 70 hijos y desbaratar aquella estructura que el Señor había levantado en Israel. Los discípulos de Jesús iban a predicar el reino del evangelio, el evangelio del reino de Dios. Estarían hablándole a la gente acerca de un nuevo comienzo que podemos encontrar en el Señor. Eso mismo hacemos nosotros. Predicamos el evangelio, damos un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de parte de Dios. En eso consisten las buenas nuevas. ¿Alguien dice amén? Las buenas nuevas de parte del Señor. Estamos llevando un mensaje de salvación, de sanidad, de libertad, de restauración. Sin embargo, de igual forma, en este tiempo, el espíritu de Abimelec buscará desbaratar la estructura que tú quieres levantar. El espíritu de Abimelec se va a levantar para que tú no establezcas esa estructura, para cansarte, para desanimarte y en algún punto llevarte a distraer en tu comunión con Dios y provocar una caída en tu vida. Pero declaramos que tu discernimiento permanece activo, declaramos que tus ojos abiertos permanecen mirando al Señor y que tu lámpara no se apaga porque a ti te sostiene el Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Por eso el Señor dice, el que dice que está firme, mire que no caiga. Gedeón fue un hombre que el Señor levantó. Gedeón fue un libertador. Gedeón fue un hombre de fe. Un hombre que en su contexto original estaba lleno de temores. Un hombre que cuando recibió el llamado de parte del Señor dijo, mira, yo soy de la tribu más pequeña y soy el más pequeño de mi familia, soy el que mandan a las tortillas, soy el que mandan por los chescos, mi familia es pobre, nosotros no podremos. En un contexto de temor, el Señor llevó a este hombre por un proceso de transformación para levantarlo como un gran líder, como un gran libertador, y cosa que logró con la ayuda del Señor. Una de las cosas que vemos en Gedeón es que lo quisieron hacer rey, pero él dijo, yo no quiero ser rey. Él tenía claro que se trataba del reino de Dios. Él tenía claro que no tenía que ocupar un lugar que le correspondía al Señor. Y levantó esa estructura con sus 70 hijos. 70 hijos que son un símbolo, como ya te mencioné, de una estructura de reino semejante a la que Jesús levantó en Lucas capítulo 10. Pero este hombre de Dios, llamado Gedeón, abrió una puerta. Una puerta al tener relaciones sexuales con su criada. Y el resultado de esa relación se llamó Abimelec. La Biblia dice claramente que él tenía sus esposas. En ese contexto cultural el hombre podía tener varias esposas, pero llama la atención que tuvo un hijo con una que no era su esposa. Una mujer que era una criada, que en el contexto espiritual significa una mujer que estaba en esclavitud espiritual. Una mujer que no formaba parte del pueblo de Dios. Es como cuando un joven o una señorita anda noviando con alguien que no es cristiano. Anda noviando con alguien que no es del reino de Dios. Está pisando terreno peligroso.
De una relación así, Gedeón tuvo un hijo llamado Abimelec. Y ese Abimelec fue el que mató a los 70 hijos de Gedeón. Ese error o ese pecado, llamémoslo así, el haber tenido una acción en la carne, porque tuvo un hijo con la criada fuera del matrimonio, tuvo una relación extramarital, ese error provocó que sus 70 hijos fueran masacrados. Veámoslo fríamente. Un error de Gedeón le tumbó 70 aciertos que había tenido. Imagínate 70 acciones buenas, 70 hijos nacidos en el matrimonio correctamente, 70, una fructificación y una multiplicación espiritual para dar forma a la estructura del reino. 70, gané almas, los discipulé, abrí un grupo, abrí una subred, abrí una red, ya se estableció una estructura, 70 aciertos, pero un error vino a afectar todo lo que se había levantado. Un error que cometió Gedeón provocó la caída o provocó la muerte de esos 70. ¿Alguien está aquí conmigo? El problema de Gedeón no fueron los madianitas. El problema de Gedeón no fue el diablo, sino que el problema de Gedeón fue una situación extramarital a la que dio lugar, un asunto de la carne. Por eso es importante no abrir puertas. Yo no sé cuánto has caminado en tu vida espiritual. Yo no sé si tienes poco tiempo de haber llegado. Yo no sé si tienes mucho tiempo, pero todos en esta casa, todos, incluyéndonos a nosotros como pastores, estamos en riesgo de caer. Estamos en la cuerda floja. Un descuido, una distracción puede llevarnos a cometer un error, lo cual puede traer consecuencias y provocar que lo que hemos levantado se caiga. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dile al que está a tu lado, no abras puertas. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice: las moscas muertas hacen que el perfume del perfumista dé mal olor. Así una pequeña locura al estimado como sabio y honorable, una persona considerada sabia, honorable, pero dice que una pequeña locura es semejante al perfume del perfumista que tenía una mosca muerta dentro. Un perfumista en ese contexto era una persona hábil y experta en producir fragancias. O sea, tenía que entender la dinámica de la producción de perfumes, de dónde extraer esencias, de dónde sacar fragancias para elaborar los perfumes. Sin embargo, por más experto que fuera el perfumista, si se descuidaba y una mosca caía en el frasco que había sellado para cuidar que la fragancia no perdiera su olor, terminaría ofreciendo un perfume con muy mal olor. Imagínate, estoy elaborando un perfume y le pongo nardo, le pongo flores de amapola, le pongo diferentes fragancias y me distraigo. Y al distraerme se mete una mosca, se mete y yo sello. Y ahí dice que esa pequeña mosca que en una distracción se metió aquí, echa a perder el perfume. Y yo lo guardo y lo pongo ahí a que pase el tiempo reglamentario. Le pongo una bonita etiqueta, le pongo la marca y lo pongo en el anaquel o en el exhibidor
Y la persona dice, wow, 7 machos, es el que me gusta. Y entonces va por el 7 machos y resulta que el 8º estaba muerto. Y cuando lo destapa, esperando encontrar buen olor, ¿qué es lo que encuentra? Hedor, que huele mal, por un descuido del perfumista. Un discípulo que tiene un descuido, o un discípulo que descuida su altar, un discípulo que cuida su comunión con Dios, un discípulo que no está velando. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Estar velando es estar alerta, es saber que estás en guerra, es saber que tienes una asignación, es saber que estás en un mundo lleno de tinieblas y que todo lo que está a tu alrededor es sospechoso de que te haga caer o que se puede transformar en una tentación. Pero cuando tú estás alerta, cuando tú estás velando, tus ojos están abiertos, tus sentidos espirituales están activos, y de esta manera el enemigo no podrá infiltrarse en tu vida, ni una mosca podrá entrar en tu alma ni en tu mente, porque estás sellado por el Espíritu Santo de Dios, que te mantiene con un aroma fragante que agrada al olor de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? El discípulo que tiene un descuido abrirá puertas y entrarán las moscas con sus respectivas consecuencias. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ahora, fíjese lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés dice moscas muertas. Las moscas muertas hacen que el perfume del perfumista dé mal olor. Moscas muertas. Moscas muertas que en algún momento estuvieron vivas. Entraron vivas, pero terminaron muertas. Porque cuando sellaron el frasco, quedaron encerradas y terminaron muriéndose adentro. Y aquel perfume que fue creado para dar un aroma agradable, termina apestando el lugar. Aquel perfume que fue diseñado para tener un hogar con bonito olor y agradable, termina apestando aquel lugar. Todo pensamiento de mosca que dejemos entrar a nuestra mente y ahí permitamos que se quede, terminará muriendo dentro de nosotros. Escuche, son pensamientos que mantenemos vivos adentro. Son pensamientos de inconformidad. Te enojaste con tu mamá, te enojaste con tu papá, te ofendiste con un hermano, te ofendiste con una hermana, te ofendiste con tu sembrador o con tu mentor. Esta es una mosca que se mantiene viva en tu mente, y como la dejas viva en tu mente, ahí se encierra. Tarde o temprano, cuando esa mosca se muere dentro de ti, ¿qué es lo que le pasa a un cadáver de mosca? Un cadáver de mosca entra en descomposición, le salen larvas que después se convierten en más moscas. En otras palabras, el problema se agrava. Diga conmigo, ay, ay, ay. Las moscas se acercan cuando hay algo que las alimenta. ¿Cómo se acercan las moscas? Cuando hay algo que las alimenta. Estamos hablando de la importancia de identificar esas cosas que pueden provocar una caída. Es un tema muy largo que no lo voy a poder compartir todo hoy, pero quiero dejarte esta semilla que nos lleve a reflexionar acerca de qué mosca pudiera estar estorbándonos. Porque las moscas se acercan cuando hay algo que las alimenta. Ahora, su alimento es todo aquello que tiene la tendencia a descomponerse o que ya está en estado de descomposición. O sea, tú puedes ver moscas en el alimento fresco, porque es un alimento, algo que se va a descomponer con el paso del tiempo, pero también puedes ver moscas en animales muertos o moscas en alimento descompuesto. ¿Estamos aquí? O sea, puede haber moscas en alimento fresco
¿En alimento descompuesto o en alimento procesado? Si viene una palabra fresca a tu vida, fíjate bien, cuando el Señor te suelta una palabra y cuando tú estás caminando en base a una palabra, cuando tú estás caminando hacia tu propósito o hacia la visión de Dios para tu vida, las moscas espirituales se van a levantar o se van a activar para tratar de comerse esa palabra. Cuando tú eres portador de una palabra de Dios, cuando tú vas caminando en fe, cuando tú vas caminando en base a una promesa, va a haber moscas espirituales que se van a activar y van a tratar de pararse sobre tu alimento para tratar de que se descomponga, para tratar de que esa palabra no se cumpla, para tratar de detener en tu avance. Y cuando aquella palabra no se está cumpliendo y cuando aquella palabra encuentra oposición, es probable que tú llegues a un punto de frustración. Es probable que en algún momento tú te canses. Es probable que en algún momento llegues a un tope y te rindas. Y ahí cuando te rindes es cuando llegas a este tope y cuando descuidas tu altar, cuando descuidas tu comunión con el Señor y corres el riesgo de caer. Pero declaramos sobre tu vida que a ti no te va a pasar eso. Declaramos sobre tu vida que esta palabra va a traer un entendimiento de los asuntos espirituales que va a provocar que tú atesores la palabra, la mantengas fresca, porque el mismo Dios que te habló en el pasado es el mismo Dios que te habla hoy y mantiene fresca la palabra y es el mismo que te va a llevar al cumplimiento de esa palabra que soltó sobre tu vida. ¿Alguien dice amén? Por eso en el lugar, en el tabernáculo, estaba la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, donde diariamente el alimento tenía que ser cambiado, donde diariamente el alimento era expuesto a la presencia de Dios y el sacerdote lo consumía. Por eso tú y yo tenemos que mantener fresca la palabra de Dios en nuestra vida. Diariamente hay que buscar en Dios un rema, diariamente hay que buscar lo que sale de la boca de Dios, porque no voy a vivir del pan de este mundo, voy a mantenerme viviendo por fe, escuchando la palabra del Señor. Amén. ¿Alguien lo cree? Entonces, si viene una palabra fresca a nuestra vida, las moscas espirituales se activan para quitártelas. Una palabra fresca que puede ser un perfume, algo agradable que recibiste, pero un descuido tuyo provocó que una mosca se moviera, un pensamiento, una idea, algo que se infiltró y lo dejaste. Esa mosca, ese pensamiento puede echar a perder la palabra que el Señor te dio. Puede hacer que esa palabra que recibiste se descomponga dentro de ti. También si aceptas un pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios, las moscas vendrán como parvada y la persona que los aceptó y los encierra en su mente, tarde o temprano, manifestará ese olor. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero la pregunta es, porque en el contexto dice que al perfumista una mosca muerta le echa a perder el perfume. Pero ¿por qué una mosca se acercaría al perfume? ¿Por qué una mosca se acercaría a un perfume? Realmente las moscas buscan otra cosa. Buscan alimento fresco, descompuesto o procesado. ¿Por qué buscan las moscas el perfume? En el caso de estos perfumes, eran creados con esencias de flores, en su mayoría. Y las flores representan la primavera, representan el embellecimiento, representan un renacer, porque anuncian el fruto que viene. La flor está anunciando que viene un fruto, y ese fruto trae semilla, y la semilla se puede sembrar para ver una planta más, que es la multiplicación. Cuando hay un despertar en tu vida, cuando hay un fruto en tu vida, se activan estas moscas para tratar de robarte lo que el Señor está anunciando en tu vida.
Hay algo que el Señor te soltó. Hay algo que el Señor te impartió. Hay un embellecimiento. Hay un aroma fresco. Hay un ungüento que el Señor desató sobre ti, porque hay una versión que en lugar de perfume dice ungüento. Habla de la unción, una unción fresca, que por cierto en el antiguo tiempo la unción o el aceite de la unción era mezclado con especias aromáticas para que aquel aceite oliera bonito. La unción debe oler bonita. La unción trae algo agradable a nuestra vida, pero aquí vemos que hay unas moscas que se activan cuando ese perfume ha sido derramado en tu vida. Cuando eres un frasco, un alabastro que tiene un perfume, algo fresco que Dios derramó sobre ti, en este momento hay una activación de moscas. Y no te lo digo para que tengas miedo, porque el diablo está vencido, pero te lo digo para que tengas precaución y no te descuides. Porque es el descuido, esos pequeños descuidos, esa pequeña mosquita que a veces pasa imperceptible, pero como dan lata, que a veces pasan imperceptibles, estás dormido y se te paran en la boca, se te paran en la nariz, te andan rondando. Son tan pequeños, pero hacen tanto daño que debemos tener precaución. ¿Alguien dice amén? Entonces, Eclesiastés menciona que las moscas son atraídas por el perfume. Y en el ámbito espiritual, la Biblia enseña que Belcebú es el señor de las moscas. Hay un demonio llamado Belcebú y la escritura lo enseña o lo muestra como el demonio de las moscas. Y ese espíritu va a aparecer cuando estés echando flores, cuando te estés renovando, cuando digas, ahora sí me voy a levantar, ahora sí le voy a echar ganas, ya voy a dejar estos rollos, ya ahora sí me voy a consagrar al Señor. Ahora hay un despertar en ti, junto con ese despertar que trajo la impartición del Espíritu Santo a tu vida, porque solamente Él puede provocar un despertar. Junto con ese despertar, Belcebú suelta sus moscas para detenerte, para echarte a perder la fiesta. Cuando estás iniciando una nueva temporada en tu vida, Belcebú activa sus moscas para que se encierren en tu frasco sin que te des cuenta, para que al destaparlo en el momento en que tengas que hacerlo, te lleves la sorpresa y encuentres mal olor. ¿Alguien aquí continúa conmigo? Un discípulo de Cristo debe tener el aroma del Señor. Un discípulo de Cristo debe tener el ungüento del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está la unción del Señor. Cuando una mosca se infiltró en nuestra vida, tarde o temprano se hace evidente. Sigue sirviendo, pero hay algo que no es agradable. Sigue sirviendo, pero hay algo que no huele bien. Y no es precisamente la bisagra. Sigue sirviendo, pero hay algo que ya como que no imparte, no comparte o no transmite confianza a la persona. Hay algo que no está bien. El don de sospecha me dice que hay algo que no. Las antenitas de vinil me dicen que la presencia del enemigo, ¿no? Hay algo que no está bien. La persona sigue sirviendo. La persona sigue actuando. La persona sigue participando. Puede ser pastor, puede ser sembrador de red, de subred, de grupo. Puede estar activo, pero no se ha dado cuenta que hubo una mosca que se encerró, que está echando a perder el ambiente. Y cuando hay mal olor en una casa, tú entras a un negocio, a un restaurante, para sentarte a comer y empiezas a ver muchas moscas allá en la mesa, yo me paro y me voy. O huele mal. Imagínate que llegas a un lugar porque te quieres comer una hamburguesa bien rica, bien sabrosa, pero por allá huele a popó y huele medio feo, está algo extraño, salen cucarachas y un ratón. ¿Tú te quedarías a comer ahí? O sea, en un grupo de vida donde la gente va a recibir alimento, donde la gente va a recibir una administración o una impartición de la palabra del Señor, de pronto hay un ambiente turbio, hay un ambiente complejo. Y es que la persona que está compartiendo o la que está dirigiendo aquel grupo no se ha dado cuenta que una mosca se infiltró en su mente
le sembró un pensamiento que puede ser en enemistad contra una oveja, en enemistad contra su mentor, en enemistad contra otra persona, y aquella persona lo viene cargando. Aquella persona lo lleva a donde quiera que va y suelta un mal olor. Un discípulo de Cristo no debe dar lugar a esas cosas. Un discípulo de Cristo debe tener el aroma del Señor. ¿Alguien dice amén? Porque el que forma parte del pueblo de Dios se encuentra bajo la cobertura que te permite recibir el buen óleo, el aceite aromático que señala el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en ese ambiente de paz, en ese ambiente de relaciones armónicas, en ese ambiente donde el aceite desciende sobre la cabeza, desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de las vestiduras. Ese aceite es mostrado como el buen óleo, y todo aquel que se encuentra bajo la cobertura del Señor debe tener ese aceite fresco y agradable que ministra a todos los que se encuentran a su alrededor. Alguien diga amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso, mis amados, la unción es importante. Diga conmigo, la unción es importante. Porque la Biblia nos enseña que el aceite, en el Salmo 23, que el aceite es derramado sobre nuestra cabeza. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el huerto o en el bosque aquel de la parábola había un árbol de olivo que daba aceite. La unción es importante. Ser productores de aceite es importante. ¿Cómo producimos aceite? Buscando el rostro de Dios. ¿Cómo producimos aceite? ¿Cómo producimos aceite? Cuando buscamos el rostro de Dios, Él unge nuestra cabeza con aceite, de manera que nuestros pensamientos estarán consagrados al Señor. Nuestros pensamientos serán pensamientos del reino de Dios. Ninguna mosca muerta podrá entrar a nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser le pertenece al Señor. ¿Alguien dice amén? Por eso el fruto de la higuera también es importante. Porque vemos en el fruto de la higuera que la higuera primero produce fruto y sombra para los que están bajo su cuidado. Y esto habla de ser discipulados. Porque cuando tú eres discipulado, la palabra es compartida y la palabra te confronta. De pronto hay pensamientos que llegan a tu mente, los recibes, pero cuando vienes a la casa del Señor y este negrito santo se pone a compartir la palabra confronta tus pensamientos, la palabra derriba tus argumentos, la palabra trae limpieza a tu vida y la palabra reprende a toda mosca que te anda rondando, porque tú no eres víctima de una mosca, tú eres una persona consagrada a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén. Por eso la higuera, la figura de la higuera es importante. Estar bajo un discipulado, recibir mentoreo, recibir consejo, recibir exhortación, recibir corrección, porque eso nos permite derribar esos pensamientos que la mosca quiere poner en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Pero la segunda parte es producir sombra. La figura de la higuera es que también produce sombra, y es cuando nos activamos a discipular a otros. Damos fruto ganando almas, nos mantenemos con el altar encendido, nos mantenemos en comunión con el Señor, damos fruto y alimentamos a la gente que está en nuestro grupo y formamos nuevos discípulos, porque de ahí sacamos la figura de la higuera. Y por eso también es importante el mosto, que es símbolo del vino nuevo. Y vino nuevo habla de una producción permanente de uva, habla de una vid fructífera, habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que constantemente está teniendo las manifestaciones del Espíritu de Dios en su vida, porque se mantiene en comunión con el Señor. ¿Alguien dice amén? Por eso también es importante la figura de la zarza en el contexto original, porque en el contexto original la primera vez que aparece la zarza en la Biblia fue usada por Dios
para poner fuego en ella y hablarle a Moisés. De igual forma es importante el fuego en nuestra vida, porque si hay fuego en tu vida, las moscas no se pararán en tu mente. Cuando hay fuego en tu vida, las moscas no te rondarán en tu casa. Cuando hay fuego en tu vida, las moscas no se pararán en tu campamento, porque el fuego las hace huir en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? El que dice que está firme, mire que no caiga. ¿Habrá una mosca rondando por ahí? ¿Habrán pensamientos que ya se metieron a tu mente? Déjame decirte algo, hay cosas que nadie más va a saber más que tú. Cuando tú tienes una ofensa con alguien, tú la puedes guardar muy bien y decir no pasa nada y hacerte el duro. Pero si traes esa ofensa, es una mosca que se metió, que cuando se muera va a apestar tu servicio, va a estorbar en tu actividad. Hay algo que te frustró, que te desanimó, un pensamiento de desánimo. Si lo mantienes vivo ahí en tu mente y no lo expulsas, se va a morir allá adentro. Y cuando ese pensamiento de desánimo se muera en ti, va a producir larvas que se van a convertir en moscas y va a empezar a apestar. Esto que haces con agrado para Dios se puede convertir en algo que no huele bien, que no lo disfrutas, que lo haces como una carga, que lo haces obligado, que lo haces molesto, lo haces por obediencia pero molesto, y eso no huele bien, y eso no se merece nuestro Señor. Entonces, ¿suelto el servicio? No lo sueltes, porque pierdes tu vida espiritual. Cambia tu actitud, echa fuera ese pensamiento, echa fuera esa mosca que se metió a tu mente. Pídele al Espíritu Santo que eche fuera ese pensamiento, para que lo que Él depositó en ti sea un perfume agradable ante Él, sea un perfume que arroje un aroma agradable delante del Señor. ¿Alguien dice amén? El aceite debe estar en nuestra vida, el fuego debe estar en nuestra vida, el vino debe estar en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie y levanta tus manos. Padre, solo tú conoces nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y solamente tú sabes, Señor, si hay pensamientos de mosca dentro de nosotros. Somos, como dice tu palabra, hay un tesoro en vasos de barro. Somos un vaso de barro que contiene un tesoro, que es la presencia de tu Espíritu Santo. Somos un vaso de barro que contiene algo valioso, que es el propósito y las promesas de tu palabra. Somos un vaso de barro que contiene una asignación para formar parte de un equipo de reino y establecer tu voluntad en esta comunidad. Pero, Señor, somos hombres y mujeres que tenemos la tendencia a descuidar el altar, que tenemos la tendencia a distraernos, que tenemos la tendencia a descuidar la palabra, que ignoramos en ocasiones la palabra tuya y que corremos el riesgo de simplemente leer el libro que compartimos en el grupo de vida y no tocar tu palabra durante el resto de la semana. Corremos el riesgo de descuidar nuestro altar personal, nuestra comunión contigo. Corremos el riesgo de perder la comunión con tu Espíritu Santo y dejar de platicar con Él en el día y dejar de ser guiados por Él durante el transcurso de la semana y ser dirigidos por nuestras propias emociones o nuestros propios pensamientos. Somos seres terrenales que tenemos la tendencia a volvernos polvo y regresar a las antiguas actividades. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener el fuego encendido en nuestros altares, que nos ayudes a mantener, Señor, nuestra vida bajo la unción de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a mantener el fuego encendido en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir consagrados para ti, que nuestros pensamientos permanezcan consagrados para ti, que nuestras acciones, nuestra conducta den evidencia
de que el aroma de tu perfume sigue intacto dentro de nosotros y que no hay ninguna mosca que esté echando a perder lo que tú has derramado sobre nuestra vida. Ayúdanos a comprender, Señor, la importancia de cuidar nuestra vida espiritual, de no tener ningún descuido, de velar y estar en oración, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero con nosotros se va a topar con pared, porque nosotros no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Y porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos ahora lo vivimos en la fe, en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Ayúdanos a someter nuestra carne. Ayúdanos a liberar nuestra mente de toda carnalidad. No queremos tener una mente carnal. Queremos tener una mente espiritual. No queremos tener una mente, Señor, que dé lugar al celo, a la envidia, a la murmuración, a la crítica, al juicio. No queremos dar lugar a una mente que permita pensamientos obscenos, pensamientos adúlteros, pensamientos de fornicación. No queremos una mente que dé lugar a la mentira, Señor. Padre, no queremos ni una mosca en nuestra mente. Ayúdanos a poner aceite en nuestros pensamientos. Que tu unción venga sobre nuestra cabeza y que eche fuera, Señor, todo pensamiento de desánimo. Que eche fuera todo pensamiento carnal. Que eche fuera todo pensamiento contrario a tu palabra. Que eche fuera todo pensamiento de rebelión. Que eche fuera todo pensamiento de rebeldía. Que eche fuera todo pensamiento mentiroso. Vamos, empieza a reprender todo espíritu que haya querido infiltrar tu mente. Tú sabes contra qué te has estado enfrentando. Tú sabes qué mosca ha estado rondando tu mente. Tú sabes qué mosca ha estado rondando tu corazón. Y tú sabes si esa mosca ya pudo posar en tus pensamientos. Tú sabes si esa mosca ya está contaminando tu perfume, ya está contaminando tu aroma. No es tarde, todavía estás a tiempo. No es tarde. Si estás en este lugar, es porque el Espíritu Santo te ha traído. Es porque el Espíritu Santo todavía te tiene de la mano. Es porque el Espíritu Santo todavía te está dirigiendo. Pero es importante que tú detectes a ese espíritu que está en operación, a ese espíritu que está ahí en movimiento. Tal vez se llama frustración, tal vez se llama desánimo, tal vez se llama rebeldía contra tus padres, tal vez se llama desobediencia, tal vez se llama pensamientos impuros, tal vez se llama ociosidad, tal vez se llama conformismo. Yo no sé cómo se llama esa mosca que te ha estado rondando, pero si tú permites que esa mosca siga ahí, tarde o temprano va a provocar tu caída. Por eso hoy lo tienes que reprender por su nombre. Por eso hoy lo tienes que reprender por su nombre. Como quiera que se llame ese espíritu, exhíbelo y repréndelo. Como quiera que se llame ese espíritu, exhíbelo y échalo fuera de tu vida. Como quiera que se llame ese espíritu, dile que se vaya de tu vida en el nombre de Jesús. Vamos, repréndelo. No quiero que seas de la estadística de los que han caído y vuelto para atrás. No quiero que seas de la estadística de los que no lograron salir de su desierto. No quiero que seas de la estadística de los que un día pelearon, de los que un día se esforzaron, pero después soltaron todo. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de rompimiento. Hoy es el día en que vas a echar fuera a Belcebú, a ese príncipe de las moscas, a esa mosca que ha querido alterar tu perfume, a esa mosca que ha querido alterar lo que tú le ofreces al Señor. En el nombre de Jesús te reprendo, Belcebú. En el nombre de Jesús te reprendo, príncipe de las moscas. En el nombre de Jesús, mosca, te reprendo. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te reprendo. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, como quiera que te llames, como quiera que sea tu nombre, hoy el fuego del Espíritu se aviva en este lugar y te quema. En el nombre de Jesús, te quema. En el nombre de Jesús, te quemas. En el nombre de Jesús, te echamos fuera. En el nombre de Jesús, te echamos fuera.
En el nombre de Jesús, vamos, reprende ese espíritu. Si se llama desánimo, si se llama frustración, si se llama deseos de dejar de servir, como quiera que se llame, hoy lo vas a reprender, hoy lo vas a echar fuera. Hay una palabra que está sobre tu vida y esa mosca se la ha querido comer. Hay una palabra que el Señor te soltó. Hay algo por lo que tú le estás creyendo al Señor. Tal vez por tu matrimonio, tal vez por tu familia, tal vez por tus hijos, tal vez por una casa, tal vez por crecer en tu servicio, tal vez por tu salud. Yo no sé por qué le estás creyendo a Dios, pero hay una mosca que ha querido robarse esa palabra sobre tu vida. Repréndela en el nombre de Jesús. Repréndela en el nombre de Jesús. Vamos, repréndela. Llámese desobediencia, llámese mentira, llámese orgullo, llámese soberbia, llámese altivez, llámese como se llame, llámalo por su nombre y repréndelo en el nombre de Jesús. Vamos, repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo, te vas en el nombre de Jesús. 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 Espíritu inmundo, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de desánimo, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de orgullo y altivez, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de mentira, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de pornografía, espíritu de pornografía, me levanto contra ti en el nombre de Jesús. Espíritu de pornografía, espíritu que provoca sensualidad, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Cristo. No te vas a meter con los hijos de Dios. No te vas a meter con los hijos de los servidores. No te vas a meter con los jóvenes. No te vas a meter con esta generación. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo que incita a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo que tienes atado a la pornografía, suéltalos en el nombre de Jesús. Suéltalo. Te reprendo, te reprendo, te reprendo, te reprendo, te reprendo, te reprendo, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Vamos, reprende, reprende, reprende. Reprende todo espíritu que el Señor te muestra. Reprende todo espíritu que el Señor te muestra. Puede haber espíritus molestando a tus hijos. Puede haber espíritus molestando a tu cónyuge. Puede haber espíritus molestando a tus ovejas. Vamos, repréndelos en el nombre de Jesús. Repréndelos en el nombre de Jesús. Él te ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Él te ha dado autoridad sobre serpientes y escorpiones. Que esa serpiente ya no te hable. Que esa serpiente ya no te engañe. Reprende a la mosca en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. No te vas a robar la palabra. No te vas a robar la promesa de los hijos de Dios. No te vas a robar la promesa de los hijos de Dios. Te reprendemos, Belcebú, en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, todo espíritu de maldad que esté en operación, manifiéstese, porque lo vamos a echar fuera. Si hay un espíritu de maldad, que el Señor lo manifieste ahora, en el nombre de Jesús, para echarlo fuera, para echarlo fuera, para echarlo fuera, para echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ata la mente, todo espíritu de conformismo, todo espíritu que se revela a la visión, todo espíritu que se revela a la voluntad de Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu que traiga una visión contraria a la visión de esta casa, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque es un espíritu de rebelión, es un espíritu de rebelión.
rebeldía, es un espíritu de división. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera. Que el fuego de Dios te queme, 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 te queme, te queme, te queme. Ángeles con espadas de fuego, ángeles con espadas desenvainadas han sido enviados a favor de los que habrán de heredar salvación. En el nombre de Jesús se activa, en el nombre de Jesús se mueven en este lugar, se mueven ahora, 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 en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo atormente a todo espíritu inmundo hasta que salga y se vaya. El Espíritu Santo atormente a toda mosca hasta que se vaya en el nombre de Cristo. Fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego que te quema, hay fuego que te quema. Vamos, vamos, es por la libertad de tu matrimonio, es por la libertad de tu familia, es por la libertad